Apocalipsis capítulo 12 es la porción bíblica que quiero utilizar, hermanos, en esta mañana. Estamos avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y nos hemos colocado ya, hermanos, en un momento en el que cada uno de nosotros, espero yo, tengamos ya en nuestras cabecitas, en nuestras mentes, un panorama claro de cómo en el futuro se van a estar sucediendo los hechos que hemos estado comentando. Ya hasta este momento cada uno de nosotros sabemos qué va a pasar entre el momento en el que estamos viviendo nosotros y hasta que el Señor Jesucristo venga por cada uno de los suyos. Incluso, hermanos, también ya hemos aprendido qué va a ocurrir con nosotros cuando vayamos al cielo, qué vamos a estar haciendo allá delante de la presencia de Dios, es lo que estudiamos las últimas 2 semanas. Así que el día de hoy, a partir de ahora, vamos a empezar a estudiar qué va a estar ocurriendo aquí en la tierra, qué acontecimientos se van a estar llevando a cabo, qué va a suceder con los habitantes de la tierra que se quedan, en fin, toda una serie de acciones, de acontecimientos que también están planeados por Dios y que van a enseñarnos que tanto en el cielo como en la tierra se está haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. Vamos a aprender cómo tanto en el cielo como en la tierra se está haciendo la voluntad de Dios, no en el sentido de que se haga lo que Él quiere en cuanto al corazón de los hombres, sino que todo lo que Él ha planeado que ocurra tanto en el cielo como en la tierra se está llevando a cabo. Por eso es que el tema número 32, hermanos, de esta serie de predicaciones se llama Satanás es expulsado de la presencia de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículos 1 al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17. Lo vamos a ir leyendo por partes y conforme vaya avanzando, lo vamos a leer completo. Hoy vamos a estudiar la gran mayoría de este capítulo, pero 2 o 3 de esos los voy a dejar para la siguiente semana, ya que abarcan un tema completamente, aparte de este, pero que sí amerita verlo aparte. Vamos a leer entonces, de momento, únicamente los versículos 1 y 2, y posteriormente 5 y 6. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2, y después versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Versículos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Hermanos, antes de analizar esta porción de la Biblia, quiero que nosotros nos imaginemos al apóstol Juan. Hay algo muy interesante. Cuando usted y yo leemos la Biblia, tenemos que entender, hermanos, o tenemos que poner en práctica muchos de nuestros sentidos, o prácticamente todos nuestros sentidos. Si bien es cierto, esto que nosotros tenemos en la mano, que es la palabra de Dios, únicamente son hojas y papel, cada uno de nosotros tenemos que inmiscuirnos, tenemos que involucrarnos, tenemos que compenetrarnos perfectamente, hermanos, en ella, para poder comprender la magnitud del mensaje, o el mensaje que Cristo Jesús estaba revelando, impactado, cómo está impactando, hermanos, en el corazón, en este caso de Juan. Si nosotros lo hacemos así, vamos a poder comprender. Y si nosotros leemos el libro de Apocalipsis de esta manera, va a haber un momento, hermanos, en que, y créanme que no exagero, en que vamos a percibir los olores que Él está percibiendo allá en el cielo. Vamos a poder ver las imágenes que Él está viendo, vamos a poder sentir lo que Él sentía, y de esa forma vamos a poder comprender la magnitud del mensaje que se está comunicando. Y esto lo digo porque el apóstol Juan, hermanos, hemos regresado al libro de Apocalipsis, si ustedes se han dado cuenta,
Cuando llegamos al capítulo 5 hicimos un alto y entonces fuimos a Daniel, fuimos a Mateo, fuimos a Tesalonicenses y fuimos a otros capítulos y ahora regresamos de nuevo al capítulo 12 y vamos a ver por qué. Juan está recibiendo la revelación de parte del Señor Jesucristo y de repente dice que apareció, algo vio. En el griego, hermanos, es muy interesante y es muy ilustrativo, es muy ilustrativa la palabra que Juan utiliza, porque apareció, es un verbo griego que significa que él vio algo que le hizo mirar con mucha atención porque estaba asombrado. Si tú en alguna ocasión ves algo, vas por la calle, ves un accidente o ves algo que te gusta y te quedas así y vas con alguien y le dices, oye, mira eso. Y dices, ¿qué es? Mira lo que está allí. Y la persona que te está acompañando dice, caray, a ver, espérate, y te detienes, ¿no? Y te le quedas viendo y dices, oye, qué impresionante es eso. Ya te diste cuenta, ¿qué será? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿Será aquello? Porque te quedas impresionado. Juan nos va a decir que lo que va a ver a continuación es algo que lo dejó asombrado. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, hermanos, le va a revelar a Juan algo que tiene que ver con su pueblo, algo que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el futuro, una imagen que lo va a dejar impresionado, porque a través de la imagen que él va a ver, prácticamente va a recordar una parte de la historia del pueblo de Israel, pero también va a encontrar o va a conocer qué va a pasar en el futuro en la historia también con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Bueno, una vez dicho esto, hermanos, quiero decirles también que después de estudiar 31 mensajes del libro de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos, creo yo que cada uno de los que estamos aquí o que cotidianamente hemos venido, pues estamos ya convencidos de que las revelaciones de Juan, las revelaciones escatológicas, difícilmente tienen un orden cronológico, es decir, no hay una secuencia continua. Por eso es que nosotros tenemos que ir, venir, tenemos que de repente respetar el orden, de repente saltar otro capítulo y de repente, hermanos, regresar al otro. Si ustedes han estado leyendo en casa el libro de Apocalipsis, se han dado cuenta que Dios, cuando está revelando los acontecimientos, de repente como que abre paréntesis o hace un alto, está revelando una cosa, hace un alto, revela otra y después vuelve a la misma historia, o incluso ese alto le sirve para regresarse y mencionar algo que también consideró que era importante. Y eso es precisamente lo que encontramos, hermanos, en el capítulo 12. En el capítulo 12 Juan va a ver una situación respecto a su pueblo de Israel que tiene que ver prácticamente con la formación de la nación hasta momentos antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Si usted leyó conmigo, si leyeron conmigo, hermanos, estos dos versículos, se han dado cuenta que Juan no solamente dice que apareció algo, sino que dice que eso que vio apareció en el cielo y dice que era ¿qué? Una gran señal. Dice, apareció una gran señal. La palabra señal, hermanos, es un sustantivo que refiere a algo normalmente milagroso que trasciende lo natural, que tú no puedes verlo de otra manera a menos que sea algo milagroso, algo extraordinario, pero que eso que tú estás viendo hace hincapié en que quien te lo está revelando está cumpliendo un propósito para que quien lo vea, cuando lo comprenda, el nombre de aquel que lo revela, en este caso Cristo Jesús, sea reconocido o sea exaltado. Va de nuevo. Dice Juan, lo que yo vi me dejó asombrado. Me le quedé viendo de manera fija, intencionalmente fija. Y es que lo que estaba viendo, dice Juan, era algo milagroso, era algo extraordinario. A través de esto, dice Juan, yo entendí que había un propósito, que quien me lo estaba revelando, en este caso Cristo Jesús, ¿sí?, se está realzando a sí mismo como aquel que está llevando a cabo un propósito. Qué interesante, hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia, si nosotros no analizamos, si no investigamos el término de las palabras y si no profundizamos, difícilmente alcanzamos a comprender con precisión lo que el libro de Apocalipsis quiere decirnos. Bien, ¿qué fue lo que vio el apóstol Juan, hermanos? Bueno, lo que Juan vio, dice la palabra de Dios,
fue a su pueblo representado a través de ¿qué? De una mujer. Dice la palabra de Dios que Juan ve al pueblo de Israel, hermanos, representado en la revelación con una mujer que tiene algunas características. Primero que nada, dice que es una mujer que deslumbraba, que estaba vestida del sol, hablando de algo que deslumbra, que es majestuoso, que es hermoso. Dice que la luna estaba debajo de sus pies y que sobre su cabeza había una corona de 12 estrellas. Hermanos, desafortunadamente, a través de la historia cristiana, a través de la historia humana, este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo que ha sido mal interpretado. A la mujer se le ha relacionado, por ejemplo, con la iglesia. Nosotros tenemos que comprender que estamos en un punto ya en el que la iglesia ya no está en la tierra, en el que los creyentes ya fuimos llevados, ya fuimos arrebatados a la presencia de Dios. Nosotros ya no estamos aquí. Entonces, esta mujer no es la iglesia, definitivamente no es la iglesia, aunque sinceramente son muy pocos los intérpretes bíblicos que la relacionan con ella. Quise mencionarlo aquí para que quede claro que esta mujer no es la iglesia. Incluso, si yo les preguntara a ustedes quién había escuchado esta interpretación, espero no equivocarme, me atrevería a creer que la gran mayoría no había escuchado esta interpretación. Pero la que sí hemos escuchado, la gran mayoría, es esta. Lamentablemente, hermanos, el catolicismo utiliza la revelación de Apocalipsis capítulo 12 para decir que esa es la definición, o es la descripción, que es la descripción física de la Virgen María. Por eso es que cuando nosotros vemos la imagen, entre muchas imágenes de lo que se conoce como la Virgen María, vamos a ver entre ellas una como la que está aquí, el sol, ¿verdad? La luna debajo de sus pies y las estrellas en su cabeza. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Esta mujer no representa a la Virgen María. Es una imagen que se tomó erróneamente, ¿verdad?, en uno de los concilios católicos, el concilio de Éfeso, en el año 431, a partir del cual se originó una doctrina que es la marilatría, que no es otra cosa sino establecer que María, ¿verdad?, para el catolicismo siempre virgen, lo cual no es bíblico, empezó a ser adorada y entonces se crea una imagen falsa. Esta mujer no es María, no es la Virgen María. Esta mujer, sí, es una representación simbólica que Jesucristo está dando a conocer a Juan, a través del cual representa a su pueblo Israel. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esta mujer representa al pueblo de Israel? Ese pueblo, ¿verdad?, que a través de la Biblia es un pueblo majestuoso, es un pueblo importante, es un pueblo al cual todo el mundo en algún momento va a voltear a ver. Bueno, primero que nada, porque si nosotros leemos con cuidado la Biblia desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo está hablando proféticamente acerca del pueblo de Israel. Por ejemplo, no lo busquen, en Génesis capítulo 11, versículo 8, que voy a predicar la siguiente semana, habla de que en un futuro se van a levantar dos testigos. En un momento van a ser muertos. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado nuestro Señor, hermanos? En Israel, ¿verdad? Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, el Señor está hablando proféticamente del pueblo de Israel. De hecho, si ustedes leen con mucho cuidado, hermanos, el capítulo 12, el capítulo 11, se van a dar cuenta que el capítulo 12 está continuando la revelación del capítulo 11, que es Israel, que en el capítulo 13 lo sigue haciendo y que en el capítulo 14 lo concluye. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, a Israel se le representa como una mujer. Ezequiel, vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 16. Es usual, hermanos, en el Antiguo Testamento que se haga referencia al pueblo de Israel como una mujer. Y uno de esos muchos ejemplos se encuentra en Ezequiel capítulo 16, cuando vamos a encontrar la descripción
de cómo cuando el pueblo de Israel fue establecida como un pueblo de la historia, Dios lo describe como una mujer desde su nacimiento, con un pueblo con el cual él va a formar una relación de amor, no un amor sensual, ¿verdad? No un amor humano, sino un pueblo que es amado por Dios y por eso es identificado como una mujer. Quiero que veamos con cuidado Ezequiel capítulo 16, versículos 3, 4, 5 y 6, y posteriormente del 11 al 14, aunque usted en casa lo puede leer completo. Ezequiel 16, versículo 3. Y vi, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus vinagres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Hermanos, esto que nosotros estamos viendo aquí solamente nos describe como las costumbres bíblicas. Cuando un bebé nace, ¿verdad? Cuando es expulsado del vientre materno, pues está lleno de sangre, ¿verdad? Hay que limpiarlo. Si ustedes y yo estudiamos las costumbres judías, ¿sí? El niño se tomaba, se limpiaba, se envolvía con fajas, se le daba el tratamiento que el Señor está describiendo aquí. Está equiparando el nacimiento del pueblo de Israel con el nacimiento de una niña. Solo que una niña, cuando es nacida, cuando es expulsada del vientre de su madre y es tomada con cariño, con amor, limpiada, envuelta, curada y tomada en brazos, a diferencia de eso, el pueblo de Israel no tuvo a alguien que se compadeciese, no había nadie, pero estaba Dios, es lo que él está diciendo, ¿sí? Dice el versículo 11, te atavié con adornos, es decir, no solamente la limpia, la cuida, sino que vean, la embellece. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Si ustedes leen todo el capítulo, ya no solamente está hablando de su nacimiento, sino está hablando de cómo esa nación se fue desarrollando, fue creciendo, hasta llegar a una edad madura, en este caso ya una mujer grande, ¿verdad? Una mujer hermosa, y entonces por eso está hablando así el Señor. Ya no es esa niña. Dice el versículo 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Por qué Israel es descrita como una mujer hermosa? El sol, la luna y las estrellas. Todavía vamos a aterrizar una idea más. Como algo hermoso, hermanos. Pregunto. Porque ese pueblo representaba la hermosura de ¿quién? De Dios. Dice, tú eres hermosa porque yo te he dado, ¿qué dice, hermanos? De mi hermosura. Es la hermosura que yo puse en ti. El Señor así veía a su pueblo. Ahora, en cuanto al sol, en cuanto a la luna, en cuanto a las estrellas, solamente es una descripción consistente con el Antiguo Testamento para que Juan comprendiera que él va a recibir una revelación que tiene que ver con su pueblo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10. Uno de los principios hermenéuticos, hermanos, para poder comprender la Biblia, la hermenéutica es la ciencia que estudia la escritura, la palabra de Dios, es la ley de la consistencia. Una vez
que en la Biblia se refiere algo, se ilustra algo de una manera, nosotros tenemos que aprender a ver que ese algo consistentemente se va a seguir mostrando así a través de toda la Biblia, a menos que el contexto nos indique algo contrario, es decir, que la aplicación ya no es aquello en lo cual se originó. Nosotros podemos dar otra interpretación, pero si no es así, tenemos que darla siempre. Un ejemplo, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hubo para que ellos fuesen vestidos? Un sacrificio, un derramamiento de sangre. Allí hay un principio, el principio de la primera aplicación, otro principio hermenéutico. A partir de ese momento, ese principio en el que hay derramamiento de sangre, hay una consistencia. Y por eso es que en toda la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay provisión, no hay perdón, no hay remisión de ¿qué? De pecados. Vamos a ver nosotros, hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba en formación, ¿sí?, ya se le dio esa descripción con el sol, con la luna y con las estrellas. ¿Sí vamos bien? Génesis, por favor, si ya llegaron allí, capítulo 37, versículos 9 y 10. Y es José. Dice la palabra de Dios: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. ¿Por qué son 11 estrellas y no 12 como en Apocalipsis, hermanos? Porque José era una de ellas. Él era el 12º. ¿Sí se fijan? Él tiene un sueño y dice: yo vi el sol, vi la luna, vi 11 estrellas que se inclinaban a mí. José le está contando el sueño a su familia. Y quiero que observes cómo el padre de José, cómo los hermanos de José entendieron que lo que José está representando a través de un sueño no es literalmente el sol, no es literalmente la luna, no es literalmente a las estrellas, sino que los está representando a ellos. Y vean lo que responde su padre. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, el sol y la luna, y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué es Génesis capítulo 37, hermanos? ¿La primera qué? La primera ley. Israel. La primera mención. La primera mención. Si aplicamos la ley de la primera mención, tiene que haber entonces una consistencia. Llegamos a Apocalipsis y entonces entendemos que Juan, ¿sí?, quien desde el capítulo 11 está recibiendo revelaciones de Juan, está recibiendo revelaciones del pueblo de Israel. En el capítulo 12 simplemente se le está recordando una cosa: ese pueblo que en antaño fue formado y que ya tus antepasados entendieron como el sol, la luna y las estrellas, le dice el Señor: quiero que veas por lo que han pasado, quiero que veas por lo que están pasando, y quiero que veas todavía por lo que van a pasar. Entonces, ¿quién es esa mujer que está viendo Juan? ¿A quién representa? Al pueblo de Israel, cuyo resplendor, cuya belleza, cuya imagen proviene de ¿quién? De Dios. Es decir, Dios vuelve a tratar en la historia con el pueblo de Israel, que no ha dejado de ser su pueblo. Muy bien. Si ustedes también, hermanos, me hicieron favor de leer la porción de Apocalipsis capítulo 12, entonces habrán dado cuenta, hermanos, que en esos versos el apóstol Juan nos describe una serie de elementos que, para poder comprenderlo, yo lo he dividido, hermanos, en 5 partes. Regresen a Apocalipsis capítulo 12, por favor, si es que se apartaron de allí. Si no, simplemente considérenlo de nuevo. La primera parte que le he revelado a Juan es una parte histórica, y la encontramos en el primer verso. Apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué esta primera parte de la revelación es histórica, hermanos? Porque Juan está recordando cómo fue representado ese pueblo cuando ¿qué? Cuando nació. ¿Hermanos?
Cuando nació, cuando se originó. 2. La segunda parte también es histórica. Vean lo que dice el versículo 2 y el versículo 5. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice el versículo 5 en su primera parte: y ella dio a luz un hijo varón. Simbólicamente es esa mujer que está embarazada y que va a dar a luz un hijo varón. Ahora, ¿por qué es el pueblo de Israel el que simbólicamente está representado como una mujer embarazada y no María? Porque es el pueblo de Israel la nación que es usada por Dios para sacar a la luz a Cristo. Quiero que comprobemos esto a través de la Biblia. Y yo por eso hablaba hace rato de la primera mención y del principio de consistencia. Quiero que vayan, por favor, al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y versículo 3. Y vamos a encontrar cómo en Miqueas, este profeta del Antiguo Testamento, nos está refiriendo cómo el pueblo de Israel está con dolores de parto también, y es quien va a sacar a la luz o va a dar a luz ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Si en algo no me explico con claridad, por favor anótenlo. En el momento de preguntas y respuestas lo voy a explicar. Bien, la primera parte es histórica, el origen del pueblo, cómo es interpretado. 2, la segunda es histórica también, nos habla del momento en el que Jesús, de cómo la nación de Israel es sacada a la luz por medio de la nación de Israel. ¿Ya encontraron Miqueas? Todavía escucho algunas páginas. No estamos acostumbrados a usar los profetas menores. Si no lo han encontrado, escúchelo. Voy a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esa frase, de ti me saldrá, es de ti nacerá. ¿De quién? De la nación. ¿Sí se dan cuenta? De la nación. La nación es la que va a dar a luz. Evidentemente a través de una mujer, ¿verdad? Y especialmente va a ser a través de Belén Efrata. Y entonces continúa la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, ese Señor que va a nacer, ese niño que va a nacer, no comienza su existencia cuando nace, sino que Él es desde siempre. ¿Por qué Juan 1.1 empieza como empieza? ¿Quién se sabe de memoria Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y era quién. Es decir, ese verbo hecho carne, esa palabra se convirtió en realidad en un hombre, pero Él estaba con Dios porque Él era Dios, Él era eterno. Es exactamente lo que está diciendo Miqueas. Ese ser que va a nacer en Belén es eterno, y Él va a ser Señor. Entonces, la referencia del profeta es como si se tratara de una mujer encinta, al igual que en Apocalipsis. Y estando encinta, por eso dice el verso 2, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, donde se corrobora lo que Miqueas profetizó y lo que nosotros evidentemente conocemos y que sin embargo vamos a ver en la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. El tema de la predicación de esta mañana, hermanos, se llama Satanás es expulsado de la presencia de Dios. Pero para poder comprender esto, Juan le es revelado primero que nada el origen del pueblo y por qué en un momento dado Satanás va a ser expulsado de la presencia de Dios, porque tiene que recordar primero cómo su pueblo fue formado. ¿Ok? ¿Ya llegaron allí, hermanos? Bien, vamos a ver Romanos, por favor. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios en Romanos, por favor, hermanos. Denme un segundito.
Romanos 9, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Está hablando del pueblo de Israel. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta que no está diciendo Cristo vino de ella, vino de María? Evidentemente nació de él. ¿Pero de quién se está hablando Pablo? Del pueblo, de los israelitas, de ellos nació. Es el pueblo que lo dio a conocer, es el que lo dio a luz, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Porque Miqueas dice: de ti me saldrá el que será, que dice, Señor. Si nos damos cuenta del paralelismo en estos pasajes, hermanos, ¿vamos bien? Dice entonces: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 3. La tercera cosa que aprende, bueno, déjenme agregar un poquito más. Hay algo interesante que acaba de mencionar el punto que nosotros leímos, hermanos, hace un momento. Dice el versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que la que ha de dar a luz, hablando de la misma imagen, la misma ilustración, y en Romanos que había yo mencionado hace un momento. Vamos a ver el punto 3. La tercera cosa que Apocalipsis capítulo 12, que leímos hace un momento, tiene, o el tercer elemento que tiene, es futuro. Porque dice el versículo 5 de Apocalipsis 12, en su segunda parte, dice que regirá con vara de hierro, ¿qué, hermanos? A todas las naciones. Ese hijo que nacería de Belén, que sería Señor, ¿es alguien que ya gobernó el mundo, hermanos? No. Jesucristo, la primera vez que vino, ¿cómo vino? Como siervo, fue humillado, fue crucificado, murió, resucitó, fue llevado a la gloria a la que él pertenece. Pero dice la palabra de Dios que un día, en el milenio, Jesucristo volverá y va a gobernar a las naciones. Él será rey sobre todo el mundo. Y dice la palabra de Dios: regirá con vara de hierro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo vamos a ver cuando estudiemos el milenio, el gobierno terrenal de Cristo será con absoluta justicia, será un gobierno férreo. Gobernará con paz, pero también someterá a aquellos que no quieran someterse a él. Y sin embargo siempre lo hará con justicia. Esta visión refiere el gobierno milenial de Cristo, tal y como lo profetizó tanto David como Miqueas. Vean lo que dice Salmos capítulo 2, versículo, de preferencia no pierdan Miqueas, porque si ya lo perdieron vamos a regresar a él. Vamos a ver primero el Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo les dije hace un momento, Juan está recibiendo una revelación respecto a su pueblo, a través del cual él va a recibir un recordatorio de la nación de Israel, desde que nació, desde que fue formada, algunos acontecimientos a través de la historia, sucesos que han ocurrido, que están ocurriendo y algunos que ocurrirán. Ya vimos, cómo se formó la nación. De ella surgió el que será Señor, en este caso Cristo, como es llevado a la presencia de Dios, como un día va a gobernar por segunda vez. Pero también vamos a ver que esto ya había sido anunciado exactamente de la misma forma en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David, el rey David, Salmos 2, 7 al 9, dice la palabra de Dios: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Es la misma expresión que utiliza Juan en Apocalipsis 12. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Voy a leerles Miqueas, si ya lo perdieron, yo lo voy a leer, apúntenlo. Miqueas capítulo 5, versículos 3 en su segunda parte y 4 dice:
y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Qué se le revela a Miqueas, hermanos? Israel es el pueblo que da a luz al Señor. Él es tomado por Dios, es llevado al cielo, y en el futuro Él va a gobernar ¿cómo? Con poder, con vara de hierro a todas las naciones. Para Miqueas es futuro. Para Juan, una parte es historia y una parte es futura. Es decir, se está reafirmando lo que antiguamente se ha dicho acerca de Señor. ¿Vamos bien, hermanos? La cuarta, vamos a ver la cuarta cosa. La cuarta también es historia y se encuentra en el versículo 5 mismo, en la tercera parte del Apocalipsis 12. Dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan ve a esa mujer que está quejándose, que está encinta, que está con dolores de parto. Su hijo ha nacido. Y quiero que observen una cosa: nace ese hijo y es arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay un brinco, hay un salto. Se pasa por alto el sacrificio, se pasa por alto esa parte del ministerio del Señor para llevarle únicamente al momento en el que Él es llevado de nuevo a su gloria. Porque una vez que Jesucristo cumplió con su obra redentora, fue arrebatado al cielo, donde ocupa el trono que le pertenece y donde vendrá de nuevo en el tiempo determinado por Dios. Hermanos, vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 7 al 9. Esto que está entendiendo Juan, que el hijo de esa mujer, el hijo de Israel, Jesucristo, nace y es arrebatado para Dios y para su trono. El autor de Hechos capítulo 1, versículos 7 al 9 y posteriormente Hebreos 12:2 nos los describen con más detalle. Dice Hechos 1 del 7 al 9, está hablando el propio Señor Jesucristo, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, quiero que nos imaginemos. Los apóstoles están hablando con el Señor Jesucristo, y ¿qué pasa con Él? De repente es arrebatado, es llevado al cielo. Quiero que veamos cómo lo describe Hebreos 12:2. O qué dato añade Hebreos 12:2 que va en concordancia con Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Bien, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo que dice Juan en su visión? Y fue arrebatado para Dios y para su... ¿Qué dice, hermanos? Para su trono. Muy bien. La quinta. Veamos la quinta cosa. La quinta es futura. Versículo 6. Regresemos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Pónganse de pie, vamos a leer este verso, hermanos, por favor. Suplico toda su atención. Para poder comprender esta visión de Juan, tenemos que tener un conocimiento de la Biblia. Apelo a que la gran mayoría, excepto quizá los hermanos que tienen poco tiempo, las personas que nos visitan, les cuesta un poquito relacionar, pero el resto, los que ya tenemos tiempo en el Señor, relacionamos rápidamente los pasajes. A lo mejor antes no lo habíamos hecho, pero lo hacemos en este momento y decimos: ya caigo, entonces por eso es esto, por eso es el otro, por eso es aquello. Recuerden, Juan está recibiendo una revelación a través de una ilustración metafórica.
en la que se le está mostrando, ¿qué dijimos? Su pueblo, desde que es formado, y algunos acontecimientos históricos hasta antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Excelente. Vamos a ver lo que dice el versículo 6 de Apocalipsis 12, que es la quinta cosa que tiene que ver con el futuro. Todos juntos. Y la mujer fue al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Tomen asiento, hermanos. Si la imagen fuese de María, María no tuvo que huir por 1260 días nunca. Ahora, Israel ha estado en guerra durante mucho tiempo, pero aquí específicamente se habla de un periodo, se habla de un propósito, 1260 días. Los meses, el periodo mensual en Israel, hermanos, eran periodos lunares de 30 días. Así que si dividimos 1260 días entre 30, estamos hablando de 42 meses o 3 años y medio. Es decir, la profecía de Apocalipsis capítulo 12, sí, es una profecía que va a tener cumplimiento al final de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel y va a comprender toda la segunda mitad, es decir, 3 años y medio o 42 meses o 1260 días. Va de nuevo. La profecía que Juan está recibiendo en Apocalipsis 12 tiene que ver con algo que va a ocurrir momentos antes del final de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel y que va a comprender en duración lo que viene la huida. ¿Sí? La huida es un periodo, o va a ocurrir por un periodo de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Bien, ¿por qué esa mujer, vista por Juan, recordándole a su pueblo: oye Juan, el Señor nace, regresa a su gloria, y en un momento tu pueblo va a tener que huir al desierto porque va a ser perseguido y va a estar allí 1260 días? ¿Qué origina eso? Bueno, dice la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando hablé acerca del anticristo, yo les comentaba que el anticristo, hermanos, va a surgir al inicio de la 70ª semana de Daniel, va a obligar a Israel a hacer un pacto con ellos. Es un pacto de paz. El pueblo de Israel lo acepta como su líder, lo acepta como su Mesías. Sin embargo, al final de la primera semana de los 3 años y medio, él pone una estatua de sí mismo en el templo, y a eso se le conoce como, ¿qué, hermanos? La abominación desoladora, porque él va a pedir que el mundo lo adore a él mismo. Y a partir de ese momento, él va a iniciar una férrea persecución hacia el pueblo de Israel. Por eso es que ese pueblo va a tener que salir huyendo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Jesucristo le refirió a sus discípulos, todavía representando a la nación de Israel, en Mateo 24 y 25, exactamente lo que nos está diciendo Juan, es decir, la razón por la que ese pueblo en el futuro, durante un periodo de 1260 días, tendría que huir. ¿Qué es lo que le va a obligar a huir? ¿Qué es lo que va a iniciar? Ustedes pueden leer completo el capítulo 24, y únicamente voy a leer desde el 15 al 21. Por tanto, dice Jesucristo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, es decir, el que está leyendo diga: a ver, espérame, esto ya lo había dicho Daniel. ¿Qué es esa abominación desoladora? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a conocer? ¿Cuándo se va a levantar? Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida
no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Hermanos, en las 31 predicaciones pasadas, ¿a qué periodo de la 70ª semana de Daniel se le conoce como gran tribulación? A la segunda parte. Por eso a Juan se le dice: en el futuro tu pueblo tendrá que huir durante 1260 días. Y Jesús dice: porque va a haber gran tribulación. Bien, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Muy bien. ¿Por qué se dice que el pueblo va a huir al desierto? No es que literalmente, hermanos, Israel vaya a huir al desierto, sino que desde que Israel salió de la esclavitud en Egipto, primera mención, y sale al desierto donde está peregrinando durante 40 años, a partir de ese momento en la Biblia, la figura del desierto representa un periodo de prueba en la vida de una persona o en la vida del cristiano. Un periodo de prueba en la que se siente. ¿Cómo crees tú que se siente andar en el desierto, hermano? ¿Cómo te sentirías si tú hoy estuvieses perdido en el desierto? Desesperado. Desprotegido, en peligro, evidentemente solo, sin esperanza. Y sin embargo ese pueblo que durante 40 años vagó en el desierto fue preservado por Dios, quien a través de ese peregrinar cumplió un propósito. Por eso Apocalipsis 12 dice que va a huir por 1260 días y el pueblo va a ser preservado. ¿Y qué añade Apocalipsis, hermanos? En el verso que leímos hace ratito, en el punto 5, para que allí, dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar, que dice, preparado, es decir, al huir Dios tiene preparado, va a lograr un qué, hermanos, propósito, mantenerlos, Karina. Después voy a predicar un mensaje que voy a llamar Israel en la gran tribulación, y vamos a ver cómo cuando Israel esté en la gran tribulación no solamente va a ser preservado, sino se va a convertir a Cristo, porque está profetizado que Israel se va a convertir a Cristo. Ahorita estamos empezando a ver ya los eventos aquí en la tierra, como el mundo se está preparando para que ya ocurra. Entonces dice, el Señor le dice a Juan: en el futuro tu pueblo va a tener que huir por un periodo determinado, específico, pero allí yo los voy a cuidar porque voy a cumplir con un propósito. Así que el desierto es símbolo de periodo de prueba, pero también de provisión, de cuidado de parte de Dios. Hace poco una hermana de otra iglesia puso en el Facebook: hermanos, estoy de vuelta, estuve en el desierto. Y yo creo que algunos hermanos de su iglesia que sabían por lo que pasó le dijeron: hermana, pues qué bueno que estás de vuelta, que Dios te bendiga, qué bueno que has pasado por la prueba. Oye, ¿cómo estás? Le preguntaban allí en los comentarios en el Facebook, porque es una forma de conocer periodos de prueba. Ahora sí. Regresamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a darnos cuenta que va a llegar un momento en la historia futura en la que Satanás entra personalmente en acción. Satanás va a entrar personalmente en acción y le es descrito metafóricamente a través de una bestia. Aclaro para aquellas personas, hermanos nuevos o personas que nos visitan. Dice la Biblia que Satanás es un ángel hermosísimo, muy hermoso, muy sabio y muy poderoso. No es rojo, no tiene cuernos, no tiene cola. Es muy bello. Pero en la Biblia, simbólicamente se le representa con varias figuras que tienen que ver con su carácter. Y esta es una de ellas. Vamos a ver lo que dice primero Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y después 7 al 16. 12, 3 y 4, primero que nada esos dos, dice la palabra de Dios: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente
a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto, que dice, como naciese. Nuevamente, tendríamos que separar algunas cosas de este pasaje en historia y algunas cuestiones en futuro, pero déjenme referirlas rápidamente. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en algún momento de la eternidad, cuando Dios crea todas las miriadas de ángeles, es decir, los millones y millares de ángeles, hubo un momento en el que uno de ellos, llamado Lucero, sí, un querubín protector, y se entiende en la Biblia que los querubines son un tipo de ángeles que están literalmente cercanos a la presencia de Dios y de su trono. Incluso se cree que dentro de las funciones que tienen esos querubines ardientes es, por decirlo de alguna manera, cuidar el trono de Dios, y sobre muy probablemente, ¿verdad?, los cuales haya sido puesto el lucero, cuya belleza, esplendor y sabiduría le hicieron en algún momento dado desear la adoración que las miriadas de ángeles daban a Jehová para él mismo, y se rebela contra Dios. Cuando Lucero se rebela contra Dios, es expulsado del cielo y se convierte en el diablo y Satanás. No es que se hizo feo, no. La palabra diablo significa calumniador y acusador, es decir, se convirtió en alguien que no era, su carácter, él no era así. Cuando entró, hermanos, la vanidad a su corazón, en ese momento pecó, cayó y se convirtió en un calumniador, en un acusador, se convirtió en Satanás. Nuevamente, el término Satanás simple y sencillamente significa adversario. Tomó la decisión de convertirse en enemigo de Dios, y a partir de ese momento él empezó a jugar un papel, hermanos, en el cual se propuso oponerse a los planes de Dios y hacer todo lo que está a su alcance para obstruir sus propósitos, para lograr que un importante número de seres humanos, ¿verdad?, no creyeran en Dios, no creyeran en Jesucristo, y arrastrarlos tras su propia vanidad, tras su propia mentira, ¿sí? Y en este sentido, al lugar de condenación que está puesto para él. Por eso es que lo vemos actuar en el jardín del Edén a través de una serpiente. Por eso se le conoce a Satanás como la serpiente antigua, aquella que tentó a Eva en el huerto del Edén, buscando engañar también al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahora bien, ¿por qué a Satanás? ¿Por qué al diablo se le llama dragón, hermanos? Bueno, esta es una descripción que tiene que ver con una costumbre de aquellos tiempos. Era debido a su crueldad. En el tiempo de Juan, el término dragón, hermanos, era un término común para personas crueles y perversas con ansiedad de sangre. Por ejemplo, Dios le llama a Faraón, rey de Egipto, dragón. Así se le llama a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 29, 3 y 4. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, yo lo hice. El Faraón de Egipto se creía rey, se creía Dios, se creía el sol, el hijo del sol. Si ustedes se han dado cuenta en las figuras, hermanos, de los faraones, ellos están así, porque representaban al dios Ra, eran perversos, eran sanguinarios, y por eso se les llamaba dragones o gran dragón, por el carácter. Y continúa diciendo el versículo 4: yo pues podré dar filo en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré del medio de ellos, y todos los peces de tus ríos serán pegados a tus escamas. Es decir, Dios está diciendo: yo voy a detenerte de la obra que tú estás haciendo. Quiero que escuchemos cómo en Jeremías a Nabucodonosor se le llama de la misma forma. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera.
Si ustedes leen la historia, pueden buscar ustedes en su libro de historia, la Biblia lo menciona también. Nabucodonosor, aunque era un rey extraordinariamente sabio e inteligente, los babilonios eran perversos. Cuando los babilonios iban a la guerra, hermanos, ellos se jactaban de la forma en la que acababan con sus enemigos. A sus enemigos, hermanos, muchas veces antes de matarlos, los desollaban vivos. Incluso hay en la historia, en los anales de la historia, se han encontrado tablillas en las que los babilonios, en las que los persas describen, los ninivitas, hermanos, lean la historia, describen cómo se deshacían de sus enemigos. Muchas veces los quemaban vivos, hermanos. Apilaban los cadáveres. Los romanos a veces, hermanos, a la gente que capturaban, ¿sí?, la empalaban viva en sus fiestas y les prendían fuego para que sirvieran como antorchas vivientes en sus fiestas. Por eso se les llamaba gran dragón, seres perversos. Entonces Juan lo que está viendo es Satanás, el opositor, el adversario, el calumniador, el perverso, se va a levantar contra el pueblo, y por eso es que el pueblo sale huyendo. Pero hay algo muy interesante. No solamente hablamos de su carácter asesino, de su carácter sediento de sangre, sino que se nos dice algo. Se nos dice que su cola, ¿verdad?, arrastra la tercera parte de ángeles. Dice la Biblia, hermanos, en Ezequiel y en Isaías, en Ezequiel 28 y en Isaías 14, cuando se habla de la revelación de Lucero allá en el cielo, que él logra convencer a una gran cantidad de ángeles para que lo sigan, ¿sí?, haciéndoles creer que él puede tener la autoridad como para que si se levantan con él en contra de Dios, lo sometan y entonces lo sigan. Y dice la palabra de Dios que muchos de esos seres angelicales, siguiéndolo, están en perdición eterna con él. Pero hay algo muy interesante, hermano, por favor, atención en esto. Dice la Biblia que Juan ve esto, pero también menciona algo más. Dice que está listo para acabar con el niño. ¿Cuándo, hermanos? Tan pronto como nazca. Dice la Biblia que tan pronto como nació el Señor Jesucristo, tal como fue profetizado, intentaron acabar con él. Por ejemplo, Herodes, después que partieron ellos, se habla de los sabios de Oriente, que no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, sino 3 sabios de Oriente, no magos, sino estudiosos de los astros. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién estaba detrás de Herodes? Estaba queriendo acabar con él. El diablo mismo es visto con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué, hermanos? Con 7 coronas de reyes. ¿Por qué? Porque si ustedes vinieron a la predicación cuando hablé del anticristo, les dije que en los últimos tiempos va a resurgir el antiguo imperio romano, 10 naciones. De las 22 surgen 10. De entre esas 10 surge un cuerno pequeño que es el anticristo, derriba 3 y somete a las otras 7. ¿Se acuerdan? Es decir, él va a ser el líder del futuro poder mundial que va a surgir en aquel tiempo. Y se presenta con corona, no de estéfanos, de laurel de vencedor, sino de rey, porque va a convencer al mundo que él debe ser el rey del mundo. El rey es Jesucristo, pero él va a convencer al mundo de que él es el rey, y por eso el mundo lo va a adorar. Convencerá al mundo de que él es el verdadero Salvador, de que él es a quien el mundo necesita. Insisto, hablamos de un ser perverso que usa su poder para someter. Jóvenes, por favor, atención, hermanos. Satanás es un ser poderoso y perverso, y su poder lo usa para someter a los que le siguen. Dice que su cola arrastraba a la tercera parte y los arrojaba. Y en griego arrastrar significa que tú tomas a alguien y literalmente lo arrastras y lo haces caminar de manera penosa, ¿verdad? Y lo arrojas sin misericordia, porque así trata Satanás a sus demonios, sin misericordia.
Los demonios de Satanás, hermanos, no andan cantando por el cielo, no están haciendo lo que ellos quieren. A diferencia de los ángeles de Dios, que voluntariamente le adoran y le sirven y se alegran y se regocijan y no cantan, pero sí prorrumpen en voces de júbilo en el cielo diciendo: santo, santo, santo eres, es decir, regocijándose porque están con él. Los demonios de Satanás están siendo maltratados por él, arrastrados por él, porque a él no le interesan ellos. Los arroja a la tierra, porque lo que le interesa es detener lo que en la tierra está pasando. Lo que le interesa es detener la obra de Cristo. Lo que le interesa es que Cristo sea visto como un mentiroso y que no cumpla con sus promesas. Hermano, yo llamo la atención especialmente, bueno, en realidad a todos. Hoy en día la gente adora a la Santa Muerte. De santa no tiene nada y la muerte como tal no existe. La muerte no es un ángel, lo he dicho muchas veces. La muerte es un acontecimiento. Así que, hermanos, la gente que adora a la muerte está adorando al diablo. No hay más. Y los satanistas, los brujos y toda la gente que le gusta todo ese tipo de cosas solamente está adorando al diablo. Y aunque de momento pareciera que disfrutan, porque supuestamente los cuida, supuestamente los protege, que no dudo que lo haga, porque tiene poder para hacerlo, ¿sabes al final cómo te va a pagar el diablo? Solamente te está usando y te va a pagar mal. ¿Sabes cómo va a terminar tu vida? Destruida. A diferencia de lo que Jesucristo ofrece. Porque aún los propios seres que hoy están con Él son arrastrados y tratados como lo más vil que de hecho son. Ahora bien, ¿por qué Satanás puede actuar como calumniador, hermanos? O como acusador. Porque la Biblia dice que a pesar de su rebelión, en algún momento de la eternidad, antes de la creación del mundo, ella no podía morar en el cielo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es que Dios aún le permite llegar a su presencia. Y por eso es que puede actuar como acusador de nuestros hermanos. Hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan de ellos. Uno es Job y otro es Zacarías. Por favor, vayan conmigo al libro de Job. Ustedes conocen la historia, pero vamos a recordarla en Job capítulo 1, versículos 7 al 11 y a Zacarías más adelante. A Juan se le dice: este ser perverso, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, en un futuro se va a levantar y va a perseguir a tu pueblo, y lo que él persigue es destruir, es intentar al máximo detener los planes de Dios para tu pueblo que yo te vengo revelando. Pero se le dice a Juan, aunque el pueblo va a tener que huir, dice: yo lo voy a preservar, o va a estar preservado, va a ser cuidado. Sin embargo, dice, él está fungiendo como acusador. Dice la palabra de Dios en Job 1, del 7 al 11, dice Job: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le hace caro alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está haciendo Satanás aquí, hermanos? Está calumniando, ¿no es cierto? Está aseverando algo que no es real. Porque Job era un hombre que no adoraba a Dios porque había sido prosperado. Job era un hombre que adoraba a Dios porque había entendido quién es Dios. Hermanos, una vez más llamo su atención. Satanás actúa como acusador de los hijos de Dios delante de la presencia de Dios. Cuando estando delante de la presencia de Dios intentó calumniar a Job,
aunque Dios lo dejó seguir hablando, Dios le había dicho algo a Satanás. Job es un hombre prudente. Job es un hombre santo. Es decir, lo que Dios le está diciendo a Satanás, ¿qué es, hermano? Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Y yo quiero que tú te imagines la escena, hermano. Quiero que te imagines la escena en la que está Dios y está Satanás y le está diciendo, ¿no has considerado a mi siervo? Míralo, velo. Él es así. Yo sé cómo es él. Y entonces, aunque Satanás dice, no, bueno, es que él te adora por conveniencia, es decir, lo está calumniando, está diciendo algo que no es cierto, y todavía Dios, ¿verdad? Dice, yo conozco tanto a mi hijo, confío tanto en él, ¿no lo has considerado? Es decir, ¿quieres probarlo? Impresionante. La pregunta es, si Satanás ahorita está delante de la presencia de Dios, ¿qué está diciendo de ti o de mí? ¿Nos está calumniando o está diciendo la verdad? Hermano, ¿qué hiciste en la semana? ¿Cómo te ve Dios amando a tu esposa, amando a tus hijos, amando a tus padres, respetando a tus hermanos, amando a Dios, leyendo la Biblia, orando, compartiendo su palabra, viviendo la vida cristiana entre tus semejantes? ¿O cómo te vio? ¿Maldiciendo? ¿Te vio como un borracho? ¿Como un ladrón? ¿Como un adúltero? ¿Como un fornicario? ¿Como un golpeador? ¿Como un maldiciente? ¿Cómo te vio? Porque, ¿sabes? Satanás es acusador, pero hay ocasiones en que sabe lo que dice es la verdad. Y eso es algo que a ti y a mí, hermano, nos deberían de preocupar. Porque lamentablemente, hermanos, muchos cristianos solamente vivimos en hipocresía en la semana. Porque lamentablemente a veces, hermanos, hay cristianos en las iglesias que estamos aquí y traemos una Biblia y decimos amén, decimos gloria a Dios y decimos aleluya y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las ponemos allí, pero en realidad somos hipócritas. Job era un hombre que enorgulleció a Dios de tal manera que le dijo a ese calumniador, yo confío tanto en él que si quieres pruébalo. Pero nosotros, hermanos, ¿te has puesto a pensar que quizás tú y yo le hemos dado armas a Satanás para burlarse de Dios en su propia cara? Porque lo que le está diciendo Satanás a Dios es, déjalo de bendecir y vas a ver cómo te maldice en tu propia presencia, cómo se voltea contra ti y reniega de ti. Y saben, hermanos, quizás yo en muchas ocasiones he hecho eso. Y tú quizás lo hayas hecho también. Y qué vergonzoso sería que fuese así. Lo que Juan está diciendo es, tu pueblo está constantemente siendo acosado. El gran dragón está queriendo acabar con él, es el calumniador. Está queriendo acabar, está queriendo estorbar, y lo mismo está queriendo hacer contigo y conmigo, hermanos. Por eso vuelvo a preguntar hoy, ¿cómo está tu vida, hermano? Tal vez yo no lo sepa, ni tú sepas la mía. Tal vez nadie te vea, pero decía el pastor Luis hace rato, ¿cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ven los vecinos? ¿Cómo te ve tu familia? ¿La gente de al lado está alabando a Cristo por ti o está diciendo, mira esa bola de hipócritas? Yo por eso no soy cristiano. Mira a mis vecinos cómo son y cómo están. Hemos dicho muchas veces que hoy una buena parte de la sociedad no está negando a Cristo, está negando a quienes dicen que tienen a Cristo. Pero aquellos que le siguen, Juan B. dice, no te preocupes por tu pueblo. Irán al desierto, van a cumplir un propósito, y aunque eres el gran dragón, dice, van a ser presentes. Y entonces vamos a Zacarías capítulo 3 versículo 1
Zacarías capítulo 3, versículo 1. Quizás, hermanos, hay un momento en el que el cristiano debía de decir, basta ya con mi vida, para volverse a Cristo. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 1, un pasaje que quizás muy pocos también consideramos o tomamos en cuenta en ese sentido. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, una teofanía, una visión de Cristo preencarnado. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿qué dice? Para acusarle, es decir, él está buscando. Él está buscando. Por eso es que, hermanos, nuestra vida de oración debe de ser una vida en la que, Señor, perdóname de mis pecados, límpiame todos los días, lávame, ¿verdad?, con la sangre de Cristo y no me dejes ir tras el pecado. Yo no quiero, ¿verdad?, que Satanás me use a mí para burlarse de ti. Al contrario, hermanos, volviendo a Apocalipsis, antes de iniciar la tribulación en los últimos tiempos, Dios va a cerrar el acceso a Satanás porque está a punto de librarse la última batalla que lo sacará de la escena de la influencia mundial. Y aunque Satanás se va a oponer férreamente, será echado del cielo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, donde detuvimos la lectura hace un momento. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Judas, versículo 9, Miguel es un arcángel. Ten cuidado con lo que oyes y con lo que lees, que si tú invocas a tus arcángeles, o que el arcángel Rafael, y no sé qué tantas tonterías dice el mundo. En la Biblia, al único que se le refiere como arcángel es a Miguel, a nadie más. Y si tú lees la Biblia, hermano, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12 que Miguel es un arcángel que está a cargo, o que está muy relacionado con el futuro, con el cuidado, y me atrevería a decir con la seguridad del pueblo de Israel. ¿Sí me explicó? El arcángel Miguel está muy relacionado con el pueblo de Israel. Y como a Juan se le está revelando algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, dice la Biblia que cuando Satanás sabe que ya ha llegado su hora, porque va a ser expulsado, ya no se le va a permitir llegar ante la presencia de Dios, porque los planes de Dios están avanzando. Y que él es expulsado del cielo, él no quiere ser expulsado, y entonces entra en escena, hermanos, Miguel y sus ángeles, y luchan contra el dragón. Y luchaban el dragón, dice, y sus ángeles. Una batalla celestial. ¿Cómo termina esa batalla celestial? O más bien, ¿cómo terminará esa batalla celestial? Dice, pero no prevalecieron. No tuvieron la capacidad. Porque Satanás, hermanos, si bien es cierto, yo lo mencioné, por favor revisa las predicaciones de escatología, que, hermanos, no hay una fuerza en el mundo, no hay una lucha en el mundo, Satanás contra Dios pidiendo fuerzas. Satanás no tiene nada. No tiene comparación alguna, hermanos, con Dios. Yo por eso decía hace rato, quien adora a Satanás está perdido y está equivocado. Porque quien tiene el verdadero poder es Dios, es Cristo. Muchos jóvenes hoy en día se han dejado de llevar por esta corriente, hermanos. Y es muy triste ir por la calle, ver a jóvenes con su dije de la Santa Muerte, con sus tatuajes, suben a la micro, a la combi, la gente ahí lo trae, y uno dice, qué triste. Si tú supieras a quién estás adorando y cómo te va a pagar, lo borrarías y te lo quitarías. Porque no tiene la capacidad de hacer nada. No tiene la capacidad. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, ¿hemos leído los evangelios? ¿Se han dado cuenta que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, según el evangelio de Marcos, hubo una intensa actividad diabólica? ¿Se han dado cuenta? Por donde quiera que iba el Señor Jesucristo había endemoniados.
Era una cosa tan terrible, hermanos, era una cosa tan terrible que cuando la luz vino al mundo, el mundo no quiso ver y estuvo en tinieblas. Y cuando Jesús vino al mundo, ¿saben ustedes quién estuvo muy activo, hermanos? Satanás. Estuvo tan activo que había un hombre que cuando estaba endemoniado y se le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, Legión me llama porque somos muchos. Es decir, un hombre estaba poseído por miles de demonios. Miles de demonios. Y sin embargo, a la palabra del Señor fueron expulsados. Y muchos se postraban ante él porque decían, sé quién eres, el Santo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, saben cuál es el fin y no tienen otra cosa que apoderarse de él. Hermanos, en los últimos tiempos, cuando Satanás sea arrojado a la tierra, va a haber una intensa actividad diabólica en el mundo como no se ha visto hasta ahora. Los reyes de la tierra, los príncipes y los soberanos, los jueces y los gobernadores estarán influenciados por demonios. Lo vamos a ver cuando hablemos de la batalla de la Armagedón, hermanos. Porque detrás de todos esos levantamientos y maldades está Satanás en el corazón del hombre, actuando y obrando. Satanás sabe que su expulsión del cielo es el primero de los últimos 3 pasos que dará Dios para su condenación eterna. Satanás sabe que la expulsión definitiva del cielo es el primero de 3 pasos para su condenación eterna. La segunda es el atamiento en el milenio, lo cual predicaré más adelante. Y la última, cuando es lanzado al lago de fuego por la eternidad. Por eso es que regresando a Apocalipsis 12, ahora el versículo 12 en su segunda parte, vean lo que dice, hermanos, suspendimos la lectura allí y vean lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12 su segunda parte dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Quiénes dijimos que eran los moradores de la tierra, hermanos? ¿Israel? Los que se ocupan en los deleites, ¿no? Los que se ocupan en los deleites de la tierra, que no tienen ninguna intención por lo espiritual, no les importa nada que lo que tenga que ver con Dios, sino la vanidad de su mente, el pecado, la perversidad, la maldad. Los que no habiendo creído en Cristo se quedaron aquí a sufrir ese periodo de tribulación y de gran tribulación. Dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo. Y yo tengo en mi Biblia subrayada esa palabra, él sabe que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Es decir, en la tierra va a haber gente adorándolo a través del anticristo, hermanos, y del falso profeta que aún no he predicado, pues es lanzado, ¿verdad?, contra ellos y derrama su ira, porque va, así como dije yo en una predicación, va a matar a millones de judíos, va a matar a millones de seres humanos que no le siguen. Así les va a pagar el que lo sigan, el que lo adore. Pero dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volasen delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás, hermanos, no ignora las escrituras. Él sabe su fin, sabe lo que él espera. Así que cuando analicemos, hermanos, en otra predicación, los eventos que van a ocurrir dentro de la 70ª semana de Daniel, vamos a ver cómo, ¿verdad?, este ser perverso, ya casi estamos a punto de entrar allí, cuando veamos los primeros sellos, ¿verdad?, los jinetes del Apocalipsis, cuáles son las armas, cómo aquella agua que dice Juan que vio lanzar, cómo es representado más específicamente en Apocalipsis 6, 7 y hasta el 11 prácticamente. Pero hay algo muy interesante, hermanos, y es con lo que quiero terminar este segundo punto antes de concluir. Dice que al pueblo se le dan las 2 alas de la gran águila. El águila, hermanos, reina entre las aves,
capaz de entrar, de alcanzar alturas insospechadas, ¿verdad? A donde difícilmente puede ser alcanzada. Lo que está diciendo es, pero tu pueblo, ¿verdad? Aunque va a pasar por esto por 1260 días, va a ser cuidada, protegida, colocada en un lugar de seguridad. Y aunque Satanás va a querer ponerse, de hecho se va a colocar delante de él para destruirla, para someterla, Dios la va a preservar. El Señor va a cuidar a su pueblo, hermanos, de la aniquilación total. No así, va a permitir que viva ese tiempo de tribulación, y lo entenderemos cuando hablemos de Israel en ese tiempo. Conclusión. Cada momento en la historia está debidamente planeado por Dios y nada se ha salido de sus manos, hermanos. Tanto del cielo como en la tierra, Él ha planeado propósitos y su voluntad se va a estar llevando a cabo. Si bien es cierto, Satanás se pone enfrente y quiere estorbar, quiere destruir, el Señor ha prometido cuidar a su pueblo. Hermanos, Satanás alguna o muchas veces va a querer ponerse delante de ti y de ti. Quizás ya lo ha hecho. La pregunta es, ¿qué ha logrado? ¿Has caído? Hemos caído. ¿Sabes? Yo creo que el Señor también tendría para nosotros las dos alas de esta gran águila para que fuésemos preservados. Hay ocasiones en que tú y yo, hermanos, también tenemos que pasar por el desierto. Sin embargo, el desierto no nada más es símbolo de prueba, sino sobre todo de provisión y de cuidado. Que Dios los bendiga.